Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión. É uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião. Para esta ocasión, leemos en San Juan capítulo 3, Em São João, no capítulo 3, versos 16 en adelante, do verso 16 em diante, donde dice de la siguiente manera: onde diz da seguinte maneira: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. El que en él cree no es condenado, Quem crê nele não é condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Y esta es la condenación, E a condenação é esta: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Amor divino. Amor divino. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Esse é o nosso tema para esta ocasión. El amor divino. O amor divino. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem se sentar, tenham vontade. La primera venida de Cristo A primeira vinda de Cristo fue una manifestación del amor divino, foi uma manifestação do amor divino, manifestado en favor de la raza humana. manifestado em favor da La raza humana raça humana, en el huerto del Edén, no outro representada en Adán y Eva, pecaron contra Dios. contra Deus. Y por cuanto en Adán y Eva E por quanto em Adão e Eva estaba toda la raza humana representada, estava representada toda a raça humana, así como en un grano de trigo assim como um grão de trigo, está representada una planta de trigo a planta de trigo está con muchos granos de trigo. muitos grãos de trigo. Y aunque las personas E mesmo que as pessoas puedan ver un grano de trigo, possam ver, no pueden ver não podem ver la planta de trigo y los demás granos de trigo que están en esa planta de trigo. toda essa planta. Todo eso está Tudo isso está en ese grano de trigo. nesse grão de trigo. Está potencialmente ahí, Ali está potencial esa planta de trigo. essa planta de trigo. Pero se siembra ese grano de trigo Mas se semeia esse grão de trigo y nace en la forma de una planta de trigo, e nasce na forma de uma planta de trigo, la cual lleva muchos granos de trigo. dá muitos grãos de trigo. ¿Dónde estaba esa planta de trigo Onde essa planta de trigo está? y esos granos de trigo? Esses grãos de trigo En un grano de trigo em grão de trigo que fue sembrado en tierra. foi semeado na terra. En esa semilla Nessa que fue sembrada en tierra que foi semeada na estaba esa planta de trigo y esos granos de trigo. esses grãos de trigo. Y Adán E Adão fue foi esa semilla essa semente que estuvo allá en el principio, esteve lá no princípio, en donde estaba representada onde estava la raza humana. a raça humana. Potencialmente, Potencialmente, todos los seres humanos descendientes de Adán y Eva estaban representados en Adán. Aún Eva estaba representada en Adán. mesmo Eva estava representada em Adão, Porque ¿de dónde vino Eva? porque de onde ela veio, De Adán. de Adão. Por tanto, Portanto, la raza humana estaba representada estava representada en Adán. em Adão.
Cuando Adán pecó, Quando Adão pecou, pecó la raza humana completa, a raça humana toda pecou. porque estaba Porque en Adán, estava em Adão. como en el grano de trigo. Como o nome de Deus, Si un grano de trigo se mudou es contaminado quando contaminado por una plaga, por uma praga, la planta de trigo, con todos los granos de trigo que están representados en ese grano de trigo, fueron contaminados también. Y así también e assim também todo ser humano fue contaminado con el pecado cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. Dios había dicho a Adán que no comiera del árbol de ciencia del bien y del mal. Adán tenía vida eterna. Él podía continuar viviendo eternamente si no pecaba contra Dios. Pero entró el pecado a la raza humana porque el diablo trajo el pecado a la raza humana a través de la serpiente. Y el ser humano pecó contra Dios. Al pecar contra Dios, el ser humano murió. Pero Adán y Eva continuaron viviendo. Aparentemente no murieron, pero sí murieron. Murieron a la vida eterna. Y solamente les quedó una vida temporal que a Adán le duró 930 años, lo cual es nada comparado con la eternidad. Y Eva, la escritura no dice cuántos años vivió, pero vivió menos que Adán. Ahora podemos ver lo que fue la muerte de Adán y Eva en el huerto del Edén al comer del árbol de ciencia del bien y del mal. Fue la muerte a la vida eterna. Y de ahí en adelante, el ser humano vino a ser mortal. Todos los hijos e hijas que tuvieron Adán vinieron a ser mortales. Y los hijos de los hijos también. Y así por el estilo, los seres humanos vinieron a ser mortales. Vienen a la tierra y viven una temporada y luego se les acaba la vida terrenal, porque no es vida eterna, es vida temporal. Por eso, al nacer, a través de nuestros padres terrenales, obtenemos un cuerpo mortal, corruptible y temporal, sin vida eterna, solamente con una vida temporal, que a algunos les dura en la actualidad hasta 100 años, y algunos pasan de 100 años, pero eso es muy raro. A la mayoría se les acaba de los 50 a los 70 años, y a otros mucho antes, porque la vida temporal es tan frágil que hasta de una caída la persona puede perder esa vida temporal, puede morir su cuerpo físico. Ahora, el ser humano es alma viviente. Lo más importante que hay en usted y en mí es el alma, alma viviente. Por eso Cristo dijo en San Mateo 16, versos 26 al 28, ¿de qué le vale al hombre si ganar todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora ven ustedes que de lo que habla Cristo aquí es del alma de la persona.
Porque el alma de la persona es lo que en realidad es la persona. Alma viviente. El cuerpo físico es una casa terrenal en donde la persona vive por una cantidad de tiempo. Pero después tiene que dejar esta casa terrenal para ir a otra dimensión, a otro mundo. Y va a otro mundo en un cuerpo, pero es un cuerpo espiritual. No es de carne, es un cuerpo espiritual, llamado el espíritu de la persona. El ser humano es alma, espíritu y cuerpo. El cuerpo físico es una casa terrenal. El espíritu de la persona es otra casa, otro cuerpo de otra dimensión. Pero el alma de la persona es lo que en realidad es la persona. Por eso, lo que se pierde o se salva es el alma de la persona, porque eso es lo que es la persona, alma viviente. ¿De qué le vale el hombre si ganar todo el mundo y pierde su alma? De nada le ha servido vivir en esta tierra. ¿Por qué? Porque no aprovechó su tiempo aquí en la tierra para obtener vida eterna para su alma. ¿Y cómo puede obtener un ser humano la vida eterna para su alma? Por medio de la manifestación del amor divino, del amor de Dios. Esa manifestación del amor de Dios envió a Jesucristo a este planeta Tierra con un propósito específico. Vean ustedes, en San Mateo y en San Lucas, Cristo nos habla de este propósito. En San Lucas capítulo 19, verso 10, dice Cristo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí tenemos el propósito de la primera venida de Cristo. Luego en San Mateo capítulo 18, verso 11 al 14, de esto mismo abunda aquí Cristo más. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y se acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. No es la voluntad de Dios Não é a vontade de Deus que se pierda que una persona, un ser humano. La voluntad de Dios es a vontade de Deus que la persona é a pessoa sea salva, seja salva, o sea, que la persona que a pessoa obtenga la vida eterna. a vida eterna. Por eso dice Por isso, el mismo Cristo próprio Cristo diz: que cuando un pecador se arrepiente, o pecador se arrepende, hay gozo en el cielo. há gozo no céu. Causa gozo en el cielo
ocasiona gozo cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador. no seu Salvador. Porque esa persona Porque essa pessoa nace de nuevo, de novo nace del cielo, nasce do céu, nace nasce de esa dimensión celestial, da dimensão celestial, esa dimensión eterna. dessa dimensão Y eterna. por consiguiente, Por conseguinte, ese nuevo nacimiento novo nascimento que es del cielo é do céu, es un nacimiento é nascimento a una nueva vida, para uma nova a la vida eterna. para a vida eterna. Por eso Cristo dijo, Por isso Cristo diz: el que no nazca de nuevo aquele que não nasceu no puede ver el reino de Dios. não pode ver o reino de Deus. Nicodemo le pregunta, Nicodemos perguntou: ¿cómo puede hacerse esto? como isso pode ser? ¿Puede el hombre, ya siendo viejo, Sendo já velho, entrar en el vientre de su madre y nacer? entrar no ventre da sua mãe e nascer? No es un nacimiento físico. Não é um nascimento físico. Cristo le dice, Cristo disse: de cierto te digo, na verdade, que el que no nazca del agua y del Espíritu aquele que não nascer da água e do Espírito no puede entrar al reino de Dios. não pode entrar no reino de Deus. No te maravilles Não te maravilhes de que te dije, de que os es necesario nacer de nuevo. vos é necessário nascer de novo. Este nuevo nacimiento Este novo nascimento ocurre ocorre para la persona para a pessoa en el reino de Dios, no reino, en el reino de Jesucristo. no reino de Jesus. Y por cuanto el reino de Cristo es un reino eterno, la persona nace A pessoa nasce a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador, nosso Salvador para poder vivir para poder viver eternamente con Jesucristo en su reino. Porque el único reino eterno es el reino de Jesucristo. Por lo tanto, toda persona que desea vivir eternamente necesita comprender necessita compreender que la única forma para vivir eternamente es recibiendo la obra del amor divino. Y la obra del amor divino es la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario, donde llevó nuestros pecados para que nosotros podamos vivir eternamente. Por eso Cristo dijo en San Marcos, capítulo 16, versos 15 al 16, de la siguiente manera. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. En la predicación del evangelio Na pregação do evangelho se da a conocer se dá a conhecer el amor divino expresado en la primera venida de Cristo, muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El que creyere y fuere bautizado será salvo. quem crer e for batizado será salvo. La salvación del alma, A salvação da alma. la salvación de lo que es en realidad la persona, E a pessoa é a realidade. se obtiene Se obtém creyendo crendo lo que dice el Evangelio de Cristo o evangelho de Cristo diz, y recibiendo a Cristo como nuestro Salvador nosso Salvador, y pidiendo a Cristo perdón por nuestros pecados, pedindo perdão pelos nossos y Cristo nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado y somos bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo por un ministro, y entonces Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtenemos el nuevo nacimiento. Así hemos nacido del agua y del Espíritu. Hemos nacido de la palabra del Evangelio de Cristo, en el cual hemos creído, y del Espíritu Santo. Y entonces hemos nacido nascemos de nuevo. Hemos nacido en el reino de Cristo con vida eterna y a la vida eterna. La vida eterna que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén. Y ahora el reino de Cristo está en una fase espiritual. Por eso el nuevo nacimiento es del cielo y es espiritual.
en donde obtenemos onde temos un cuerpo angelical corpo angelical de esa dimensión celestial, dessa dimensão celestial, igual al cuerpo angelical de Jesucristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Y así E assim, hemos sido sellados como selados, con el sello del Dios vivo, o selo de Deus, que es el Espíritu Santo, o Espírito Santo, para el día para o dia de la redención, da redenção, para el día para o dia en que Cristo no qual Cristo, va a resucitar a los muertos creyentes en Él aos mortos y a los vivos nos va a transformar y nos va a dar un cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado en su segunda venida. Ahora podemos ver lo importante que es recibir a Cristo como nuestro Salvador. Y así aseguramos nuestro futuro eterno. Job decía, preguntaba, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Esa era la pregunta de Job y es la pregunta de todo ser humano. Se pregunta, si muero, ¿qué será de mí? ¿Volveré yo a vivir de nuevo en un cuerpo, en otro cuerpo? ¿Y qué será de mí sin este cuerpo físico? ¿A dónde voy? El ser humano se pregunta, ¿qué será después de esta vida terrenal? Por lo tanto, necesita conocer estas cosas que Cristo habló y que los apóstoles hablaron para que sepa cómo ir al mejor lugar, ir al paraíso donde están los apóstoles y donde están todos los creyentes en Cristo de los diferentes tiempos y edades. Porque el que no recibe a Cristo no tiene esperanzas de ir a vivir al paraíso. Y luego, en la segunda venida de Cristo, ser resucitado en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal y glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador, el cual es un cuerpo con vida eterna. Esa es la clase de cuerpo que todos deseamos tener. Pero primero nos ha tocado recibir este cuerpo de carne, este cuerpo mortal, temporal. ¿Por qué? Porque hemos venido a la tierra como descendientes de Adán y Eva. Pero ahora, por medio del nuevo nacimiento, ahora somos descendientes del segundo Adán, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Y el segundo Adán tiene vida eterna. Él está tan joven en la actualidad como estaba cuando ascendió al cielo. Por lo tanto, esa es la clase de cuerpo que nosotros queremos tener. Un cuerpo glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y para eso tenemos que ser descendientes del segundo Adán, de Jesucristo, nuestro Salvador, obteniendo el nuevo nacimiento, naciendo del agua y del Espíritu, naciendo del Espíritu de Cristo. Y así nacemos en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, con vida eterna. Y ya de ahí en adelante, usted no se puede perder. Ya fue salvo. Cristo lo buscó y lo salvó. Y lo colocó en su reino, con vida eterna. Y ya tiene un cuerpo angelical eterno, perteneciente al reino de Cristo. Las personas que no reciben a Cristo como su Salvador, cuando mueren, no pueden ir al paraíso, porque no recibieron a Cristo. Y el paraíso le pertenece a Cristo. Por lo tanto, si no se recibe al dueño del paraíso, no puede entrar al paraíso. Pero, ¿qué sucede con las personas
que no reciben a Cristo como su Salvador y mueren, tienen que ir a la dimensión a la cual pertenece el espíritu de la persona. Cuando el ser humano nace, recibe un cuerpo físico y recibe un espíritu del mundo, un espíritu de la quinta dimensión, lo cual es un cuerpo espiritual de otra dimensión. Por eso es que algunas personas, cuando han muerto ciertas personas, han visto que ha pasado esa persona y ha desaparecido. Y entonces dicen, murió fulano de tal. ¿Por qué? Porque vieron el espíritu de esa persona. El espíritu no tiene carne, es un cuerpo espiritual. Cristo dijo que el espíritu no tiene carne ni hueso. Ahora veamos millones de personas en esos cuerpos espirituales luego que murieron. En el 1 de Pedro capítulo 3, verso 18 en adelante, Pedro nos habla de la muerte de Cristo y cómo Cristo, cuando murió su cuerpo físico, fue a otro mundo, a otra dimensión, siendo que Él llevó nuestros pecados, se hizo mortal a causa de que la paga del pecado es la muerte. Y por consiguiente, Él tenía que ir donde iban todos los pecadores, porque Él llevó todos nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18 en adelante te dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade da carne, mas vivificado pelo Espírito. Cristo murió físicamente, pero su espíritu no murió, ni su alma tampoco. ¿Y qué sucedió con él? Luego que murió su cuerpo físico, en su cuerpo espiritual, que es llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, Cristo fue a otra dimensión, fue al infierno, por causa de que se hizo pecado por nosotros. Y en espíritu, Él fue al infierno, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longa iniquidade de Deus esperava nos dias de Noé. Todas aquellas personas Todas aquelas pessoas que no creyeron al profeta Noé, que não creram no profeta Noé, cuando vino el diluvio, quando o dilúvio veio, se los llevó a todos y fueron millones de seres humanos foram milhões que murieron que morreram por el diluvio, no dilúvio, porque no conocieron, porque no entendieron el programa de Dios para ese tiempo y no creyeron que Noé, el profeta de Dios, enviado para ese tiempo para dar a conocer las cosas que iban a suceder. Siempre los ignorantes tienen problemas y tienen problemas con Dios. Ve al pueblo hebreo
Cuando no recibió a Cristo, Cristo dijo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, y comenzó a decir los juicios divinos que le vendrían a Jerusalén. Uno no puede ser ignorante al programa de Dios correspondiente al tiempo que uno está viviendo, porque en ese programa divino están todas las bendiciones de Dios para todo ser humano, pero para el que no cree están todas las maldiciones de Dios. Por lo tanto, es necesario que entendamos el programa de Dios, porque somos nosotros los que vamos a ser beneficiados. Miren, estas personas no conocieron en el tiempo de Noé, y vino el diluvio y se los llevó a todos, y por ser incrédulos ahora se encuentran en el infierno, viviendo en sus cuerpos espirituales, los cuales eran de esa dimensión. Y ahora Cristo, cuando tiene que ir al infierno, en su cuerpo espiritual, recuerden que el cuerpo espiritual se parece a nuestro cuerpo físico, pero es de otra dimensión y no tiene carne ni hueso. Y ahora Cristo les predicó a todas esas personas, a todas esas almas que estaban en sus cuerpos físicos o cuerpos espirituales. Y no les predicó salvación, les predicó condenación por incrédulos. En palabras más claras, en su mensaje les mostró que ellos estaban allí por haber sido incrédulos al mensaje de Dios a través del profeta Noé. Ahora podemos ver que la persona cuando muere va a un lugar, va a la quinta dimensión si no ha creído en Cristo. Y la quinta dimensión es esa dimensión donde estaban esos que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Esa dimensión es como una cárcel, o sea, no pueden salir de esa dimensión las personas. Para que entiendan lo que es esa quinta dimensión, le voy a decir la forma corriente o común en que se nombra esa dimensión. Se le llama el infierno, y nadie quiere ir al infierno, pero vean, esas personas por incrédulas murieron y fueron al infierno, y allí están todavía. Van a ser sacadas de allí después del reino milenial de Cristo para ser juzgadas por Cristo en el juicio final y ser condenadas y echadas a un lugar peor que el infierno, al lago de fuego, que es la segunda muerte, donde dejarán de existir, serán exterminados. Todos los incrédulos tienen un futuro, el lago de fuego. Pero ¿cómo podemos evitar el lago de fuego, que es la segunda muerte? Sin la muerte física para las personas que no creen en Cristo es algo terrible, porque tienen que ir en sus cuerpos espirituales al infierno. Más terrible es la segunda muerte, porque tienen que ir al lago de fuego. Son echados al lago de fuego, donde serán quemados en cuerpo, espíritu y alma. Por eso Cristo dijo: no teman a los que matan los hombres, no teman a los que matan el cuerpo, teman a aquel que puede matar el cuerpo y echar el alma en el infierno, destruir el alma y el cuerpo y el espíritu. A Dios es que hay que temer, porque ese es el que puede destruir
alma, espíritu y cuerpo de toda persona. ¿Y por qué lo puede destruir? Por incrédulo. Pero un creyente en Cristo no puede ser destruido por Dios. Un creyente en Cristo tiene la promesa de vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Porque ha recibido el amor de Dios expresado en Cristo, muriendo en la cruz del Calvario en su primera venida. En Romanos capítulo 5, versos 5 en adelante, Em Romanos capítulo 5, verso 5 em diante, dice San Pablo, São Paulo diz: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Y ahora vamos a ver E agora vamos ver cómo Dios muestra su amor para con nosotros. como Deus mostra o seu amor para conosco. Alguna persona podrá decir, Alguma pessoa poderá dizer: ¿será que Dios me ama a mí? será que Deus me ama? Vamos a ver Vamos ver. si lo ama usted y me ama a mí. Se Ele te ama e me ama. Porque vamos a ver Porque vamos ver la muestra a mostra del amor de Dios hacia nosotros. para conosco. Que siendo aún pecadores, Que sendo ainda pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo morreu. La muestra del amor A mostra de Dios hacia nosotros para conosco. es que Cristo murió por nosotros. Morreu De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios hacia nosotros es mostrado en Cristo. Cristo es la manifestación del amor de Dios para que nosotros no tengamos que morir, no tengamos que dejar de existir, sino que nosotros podamos vivir eternamente con Cristo en su reino. Sigue diciendo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. En el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 23, No Antigo Testamento, em Levíticos, capítulo 23, versos 26 en adelante, do verso 26 em diante,
nos habla nos fala de lo que fue el tipo y figura, foi o tipo e modelo, la sombra a sombra de lo que Cristo haría que Cristo faria en su primera venida. em sua primeira vinda. Dice el capítulo 23, verso 26 en adelante de Levítico: también habló Jehová a Moisés diciendo: Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada a Jeová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante Jeová vosso Deus. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Porque toda alma naquele dia, nesse mesmo dia não se afligir, será extirpada do seu povo. Encontramos que el pueblo hebreo, Encontramos que o povo hebreu, el mes séptimo de cada año, no sétimo mês de cada ano, tenía que afligir su alma por haber pecado contra Dios se afligia em sua alma por ter pecado y pedir perdón a Dios e pedir perdão a Deus en ese día nesse dia, de la expiación, en donde se sacrificaba quando un macho cabrío por el pecado de cada hebreo. de cada hebreu, Toda persona toda pessoa que no se arrepentía de sus pecados não se arrependia dos seus pecados y los confesaba a Dios e os confessasse y le pedía perdón a Dios por sus pecados, e pedisse perdão a Deus pelos seus pecados, no quedaba reconciliado con Dios. não ficava reconciliada com Deus. Y por consiguiente, Por conseguinte, Dios lo cortaba. Deus a cortava, O sea, ou seja, moría, morria, perdía el derecho perdia o direito a vivir un año más de viver mais como pueblo de Dios. como povo de Deus. Pero los que se arrepentían Mas, se y pedían perdón a Dios, pediam perdão a Deus, quedaban perdonados, ficavam perdoados, quedaban cubiertos con la sangre de la expiación cobertas com o sangue da expiação, y quedaban reconciliados con Dios. ficavam reconciliados com Deus. Y tenían derecho E tinham direito a vivir un año más de viver mais um ano como pueblo de Dios. como povo de Deus. Eso es tipo y figura Isto é tipo e modelo de lo que en el Nuevo Testamento que no Novo Testamento sucede. sucede. Cristo es nuestra expiación. Cristo é a nossa expiação. Él es la expiación por el pecado, Ele é a expiação pelo para que nosotros para que nós confesemos a Cristo confessemos nuestros pecados nossos pecados y Él nos perdona, e Ele nos perdoa. con su sangre nos limpia de todo pecado. Nos livra de todo pecado. Somos bautizados en agua en su nombre Somos batizados em água do seu y nome. Cristo nos bautiza Cristo con Espíritu Santo y fuego Espírito Santo e fogo, y quedamos reconciliados con Dios. reconciliados com Deus. No para vivir un año más, Não para viver, sino para vivir eternamente con Cristo en su reino. no seu reino. Por lo tanto, Portanto, toda persona toda pessoa necesita conocer tem a necessidade de conhecer estas cosas para saber que ya no se necesitan sacrificios de animalitos, porque hay un sacrificio perfecto por el pecado. porque há um sacrifício perfeito El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Desde el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo morreu na cruz do Calvário. en el templo celestial comenzó el día de la expiación. Dia da expiação. Y de ahí en adelante, todo ser humano Todo ser humano ha tenido la oportunidad tem tido a oportunidade de, afligido en su alma por haber pecado contra Dios, de estar aflito em sua alma por ter pedirle perdón a Dios por sus pecados. Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtiene el nuevo nacimiento. Nace a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador.
Pero las personas que no se arrepienten de sus pecados y no reciben a Cristo como su Salvador, no quedan reconciliados con Dios y por consiguiente no tienen derecho a vivir eternamente con Cristo en su reino. Ahora vean lo sencillo que es todo. Toda persona desea vivir eternamente. Y como único puede vivir eternamente es recibiendo a Cristo como su Salvador, para vivir eternamente con Cristo en su reino, porque ese es el único reino eterno que nunca dejará de existir. Ese es el reino en el cual tenemos que nacer. Tenemos que nacer de nuevo. Son las palabras de Jesucristo, nuestro Salvador. Y Dios, en su amor divino, envió a Jesucristo para que muriera por nosotros e hiciera posible el nuevo nacimiento. E hiciera posible que millones de seres humanos nacieran de nuevo, nacieran en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, para que puedan vivir eternamente en el reino de Dios. Por eso es que se le da la oportunidad a las personas para que reciban a Cristo como su Salvador. Luego de darles a conocer la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, para que así sepan por qué van a recibir a Cristo como su Salvador. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que crea vivirá eternamente con Cristo en su reino. El que no crea será condenado y echado al lago de fuego, que es la segunda muerte, donde dejará de existir. Pedro, predicando el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versos 36 en adelante, dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varones irmãos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Toda persona tuvo allí la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, recibiendo a Cristo, confesando a Cristo sus pecados. Cristo los perdonaría, serían bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautizaría con Espíritu Santo y fuego, y así entrarían al reino de Cristo, al reino de Dios. Obtendrían el nuevo nacimiento, nacerían a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora, entendiendo el programa de salvación que Dios, en su amor divino, ha dado a la raza humana, toda persona que ya la ha recibido como su Salvador y ha sido bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido del agua y del Espíritu,
y por consiguiente han nacido en el reino de Cristo a la vida eterna y con vida eterna. Por lo tanto, viviré eternamente con Cristo en su reino. Pero toda persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador no tiene vida eterna y no tiene esperanzas de vivir eternamente con Cristo en tu reino. La única esperanza que hay para la persona es ser juzgado en el juicio final, condenado y echado al lago de fuego, que es la segunda muerte. Pero tal cosa no la deseamos para nosotros. Preferimos vivir eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, en esta noche tienen la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador. Y estaré orando por ustedes para que Cristo les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Por lo tanto, esta es una noche muy importante para ustedes. Esta es la noche que marcará su futuro eterno con Cristo en su reino, al recibirlo como su Salvador. En esta noche, todos los que deseen que yo ore por ustedes para que Cristo les reciba, les perdone y les limpie de todo pecado, pueden levantar sus manos y yo estaré orando por ustedes en esta noche. Veo una mano que fue levantada por este lado. Si hay otras personas acá en esta sección que desean que Cristo salve su alma, que desean vivir con Cristo eternamente en su reino, pueden levantar su mano y estar orando por ustedes. Y también las personas de esta sección. Por aquí veo manos levantadas. Pueden pasar acá a la frente y estaré orando por ustedes en esta noche, para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Pueden continuar pasando a la frente. Lo más importante es la vida eterna. Sin la vida eterna, usted habrá pasado por esta tierra y no ha tenido significado su vida aquí en la tierra. Por lo tanto, lo más importante es la vida eterna. ¿De qué le vale al hombre si ganar todo el mundo y pierde su alma? De nada le habrá servido vivir en esta tierra. Lo más importante es la vida eterna. Por eso Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo más importante es buscar el reino de Dios, el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Buscarlo y entrar a Él. ¿Cómo? Naciendo del agua y del Espíritu, al recibir a Cristo y obtener el perdón de nuestros pecados, ser limpios con la sangre de Cristo, ser bautizados en agua en su nombre y recibir el Espíritu de Cristo, y así obtener el nuevo nacimiento, así nacer en el reino de Dios, en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, en el reino eterno. Y el que nace en el reino eterno de Cristo, nace a la vida eterna, y tiene vida eterna para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Y nos dará un nuevo cuerpo en su segunda venida, un cuerpo glorificado como su cuerpo glorificado, para poder vivir físicamente en su reino con un cuerpo inmortal e incorruptible y joven para toda la eternidad. Un cuerpo que representará de 18 a 21 años de edad. Y cuando escuchamos estas cosas divinas de parte de la palabra de Dios, decimos: ese es el cuerpo que yo necesito, ese es el cuerpo que yo quiero, porque este cuerpo que tengo se me pone viejo cada día
Por lo tanto, necesito un cuerpo que no se ponga viejo. Ese es el cuerpo nuevo que Cristo nos va a dar para que vivamos con Él en su reino por toda la eternidad. Puede seguir pasando las personas que desean vivir con Jesucristo en su reino, en cuerpos glorificados, en cuerpos eternos, para así disfrutar con Cristo la vida eterna. Todavía vamos a dar unos poquitos minutos para esperar los que faltan por pasar. Esta es una noche muy importante en donde el futuro eterno de ustedes es marcado, es confirmado. Todos los que desean vivir eternamente y todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, pueden pasar a la frente para que Cristo les reciba, les perdone, con su sangre les limpie de todo pecado, sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y obtengan el nuevo nacimiento. Hay que asegurar el futuro eterno y solamente lo podemos asegurar ¿con quién? Con Jesucristo. Él es el único que me asegura a mí y le asegura a usted el futuro eterno en su reino con vida eterna. No queremos dejar de existir. Queremos vivir eternamente con Cristo en su reino. Cristo nos libra, nos salva del infierno y del lago de fuego, del infierno y de la segunda muerte. No hay otro que lo pueda librar a usted. No hay otro que lo pueda salvar a usted. Solamente hay uno. Se llama Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Ahí lo dice San Pedro. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él nos salva de nuestros pecados y por consiguiente nos salva del infierno y de la muerte. Nos libra del infierno y de la muerte para que podamos vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Es un asunto de vida o muerte, de muerte eterna, de muerte para siempre o de vida eterna para siempre. ¿Y escogemos qué? La vida eterna. Dios dice: yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu familia. Escoge la vida eterna, que es Cristo, para que vivas eternamente con Cristo en su reino. Eso fue lo que yo hice. Escogí a Cristo, la vida eterna, para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Hemos visto que el amor divino nos ha dado a Jesucristo para que nos dé salvación y vida eterna. Estamos esperando por unos segundos, por los últimos que han de pasar, para ya orar por todas las personas que han pasado. Unos segundos y ya oraremos por todas las personas que estarán aquí presentes. Recuerden que esta noche es una noche muy importante, una noche de decisión que marcará el futuro eterno de las personas que han recibido a Cristo como su Salvador. Si falta alguien más,
puede pasar para ya orar por ustedes. Todavía hay más personas que desean vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Y necesitamos esperar por ellas para que así queden incluidas en esta ocasión, en esta oración. Si falta alguien más, puede pasar y ya estaremos orando. Siguen pasando más personas porque desean vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Si falta alguien más, puede pasar inmediatamente y vamos a estar puestos en pies para orar por todas las personas que han pasado en esta noche. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y repitan conmigo las personas que han pasado esta oración. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito un Salvador. Un Redentor. Y yo reconozco que tú eres el único Salvador. Reconozco tu primera venida y tu muerte en la cruz del Calvario, llevando mis pecados para así salvarme, Señor. Reconozco tu sangre derramada en la cruz del Calvario y reconozco que tu sangre me limpia de todo pecado. Señor Jesucristo, yo públicamente confieso mi fe en ti. Señor Jesucristo, en esta noche yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre de todo pecado. Señor Jesucristo, salva mi alma. En tus manos me encomiendo. Recíbeme, oh Señor Jesucristo. Yo vengo a ti y entrego mi alma a ti para que salves mi alma. Señor Jesucristo, reconozco que tú eres mi Salvador. Señor Jesucristo, en tus manos estoy. Límpiame con tu sangre preciosa. Salva mi alma, Señor. Yo te lo pido, oh Señor Jesucristo, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. La sangre de Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Señor Jesucristo,
he de ser bautizado en agua en tu nombre. quero ser batizado em água no teu nome, Y te pido que tú me bautices con Espíritu Santo y fuego. que tu me batizes com o Espírito Santo e fogo, Y produzcas en mí el nuevo nacimiento. e produzas em mim novo nascimento. Quiero nacer en tu reino. Quero nascer no teu reino. Por lo tanto, Portanto, Señor Jesucristo, Senhor Jesus, te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. que tu produza em mim novo nascimento. En el nombre del Señor Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amén Amém y amén. e amém. Cristo ha perdonado vuestros pecados Cristo perdoou os vossos pecados. y Cristo con su sangre E Cristo les ha limpiado de todo pecado. nos limpou de todo pecado. Y ahora me preguntará, E agora vocês irão me ¿y perguntar: cuándo puedo ser bautizado? quando poderei ser batizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Quem impede que eu seja batizado? Nada impide que sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, Nada os impede de ser batizados em água no nome do Senhor Jesus. porque ustedes han creído Porque vocês de creem todo corazón. de todo o coração. Y Cristo les bautizará E Cristo os con batizará Espíritu Santo y fuego. com o Espírito Santo e fogo. Por lo tanto, Portanto, le pregunto al ministro José Cándido, o ministro José Cândido, ¿hay agua? a água, Hay agua para ser bautizado. Hay ropas bautismales. Hay ropas bautismales también, também a roupa, para que se cambien de ropa y no se les moje la ropa que tienen ustedes, tem, y luego puedan regresar e em seguida poderão regressar con sus ropas secas a sus hogares. às suas casas. Así es que Assim que bien pueden ser bautizados podem ser en batizados el nombre no nome del Señor Jesucristo, porque ustedes han creído de todo corazón. com todo o Y Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado for batizado, será salvo. será salvo. Por lo tanto, Portanto, ustedes quieren cumplir vocês querem cumprir todo el mandamiento de Jesucristo, Jesus Cristo, nuestro Salvador. o nosso Salvador. Dejo al reverendo Deixa o reverendo José Cándido José Cândido para que les indique para que lhes indique dónde están las ropas bautismales, para que puedan ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Jesus Cristo. Nuestro tema fue O nosso tema foi amor divino. amor, El amor divino, el cual fue manifestado foi manifestado en Jesucristo, nuestro Salvador, nosso Salvador en favor a favor de todos nosotros, de todos nós, para que nosotros para que nós podamos possamos ser salvos sermos salvos y vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo al reverendo Cándido con nosotros para continuar. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.